Me fui de casa a las 4:11 de la mañana de un martes, llevando nada más que una bolsa de lona y 22 años de rabia reprimida. Mi hermano recibió un coche por graduarse de la universidad. Yo recibí una factura del alquiler. Esa noche, mientras mi familia celebraba el éxito de Rowan con champán y felicitaciones, mi padre me miró directamente a los ojos y me exigió $800 al mes para seguir viviendo en la casa donde había sido invisible toda mi vida. Esperaban que sonriera, asintiera y pagara como el buen felpudo sumiso que siempre había sido. En cambio, les escribí una carta, no un adiós, sino un recibo por todo lo que me habían quitado. Y desaparecí antes del amanecer. Creían que sabían quién era Vivian Hawthorne. La hija ignorada, la decepción de la familia, la que siempre había aguantado hasta que se rompió. Estaban a punto de descubrir que se habían equivocado por completo en todo. Justo antes de que volvamos a la historia, me encantaría saber desde dónde la están viendo hoy. Y si están disfrutando de estas historias, asegúrense de estar suscritos. Debería haber sabido que algo iba mal cuando mi madre me pidió que pusiera la vajilla buena para la cena del domingo. La familia Hawthorne solo usaba la vajilla buena en 2 ocasiones: Navidad y cuando alguien estaba a punto de recibir malas noticias. Mi nombre es Vivian Hawthorne, y tenía 22 años cuando mi mundo se abrió como un huevo al chocar contra el hormigón. Pero las grietas se habían estado formando durante años. Fisuras finas como un cabello en lo que todos creían que era un retrato familiar perfecto. Crecer en la casa de los Hawthorne significaba aprender a leer entre líneas. Mi padre, Dean, hablaba con órdenes disfrazadas de sugerencias. Mi madre, Mara, perfeccionó el arte de decirlo todo sin decir nada en absoluto. Y mi hermano, Rowan, Rowan era el hijo de oro que no podía hacer nada mal, incluso cuando hacía todo mal. Recuerdo la primera vez que entendí de verdad lo diferentes que éramos Rowan y yo a los ojos de nuestros padres. Yo tenía 14 años. Rowan tenía 16. Había tomado el BMW de papá para dar un paseo por diversión con sus amigos y lo estrelló contra el buzón de los Henderson a 3 calles de distancia. Cuando papá se enteró, no le gritó a Rowan. En cambio, se volvió hacia mí con esos fríos ojos grises y dijo: ¿por qué no me dijiste que estaba planeando esto? Lo sabías, ¿verdad? Yo no lo sabía. Estaba en mi habitación haciendo los deberes como siempre. Pero de alguna manera, el error de Rowan se convirtió en mi culpa por no haberlo evitado. Esa fue la primera regla que aprendí en la casa de los Hawthorne: cuando Rowan metía la pata, todos los demás eran responsables de no haberlo detenido. La segunda regla que aprendí fue que las apariencias importaban más que la verdad. Mientras yo trabajaba en 2 empleos a tiempo parcial y tomaba clases en línea para ahorrar dinero, Rowan vivía en una residencia en la universidad estatal, con la matrícula pagada en su totalidad por mamá y papá. Cuando los vecinos preguntaban por nosotros, mamá sonreía radiante y decía: Rowan está estudiando empresariales y Vivian se está tomando su tiempo para averiguar qué hacer. Tomándome mi tiempo. Como si trabajar 60 horas a la semana mientras obtenía mi título fuera una especie de vacación de lujo. La tercera regla era la más cruel: el amor era condicional, y yo no había cumplido las condiciones. Para cuando se acercaba la graduación de Rowan, yo había perfeccionado el arte de ser invisible. Mantenía la cabeza gacha, mis notas altas y mis sueños lo suficientemente pequeños como para caber en el rincón estrecho de nuestra casa que yo llamaba hogar. Había iniciado un pequeño negocio en línea vendiendo joyas hechas a mano. Nada lujoso, pero era mío. Cuando lo mencioné en la cena una noche, papá me miró por encima de sus gafas de leer y sonrió con suficiencia. Veo que sigues jugando a fingir con libros y manualidades. ¿Cuándo te vas a tomar en serio tu futuro, Vivian? Quería decirle que iba en serio. Quería mostrarle mi plan de negocio, las reseñas de mis clientes, mi creciente cuenta de ahorros. Pero Rowan eligió ese momento para anunciar que había sido seleccionado para la lista de honor del decano. Y así, sin más, la conversación se desvió de mí. Siempre lo hacía. La cena del domingo que lo cambió todo empezó como todas las demás. Rowan se sentó a la derecha de papá, entreteniéndonos con historias de su último año. Mamá estaba pendiente de cada palabra, haciendo preguntas de seguimiento y riéndose de sus chistes. Yo me senté frente a ellos, cortando mi asado en trozos cada vez más pequeños, preguntándome si alguien se daría cuenta si simplemente dejara de asistir a estas actuaciones.
Bueno, Rowen, dijo papá, dejando su copa de vino con ceremonia. Tu madre y yo hemos estado hablando de tu regalo de graduación. Los ojos de Rowen se iluminaron. No teníais que haberme comprado nada, papá. El diploma es regalo suficiente. Pero su voz tenía ese tono de anticipación que significaba que esperaba algo, y algo grande. Mamá juntó las manos como si estuviera viendo una pedida de mano. Odín, deberíamos decírselo ahora. ¿Por qué no? Rowen, hijo, te vamos a dar el Camry. Pero no el viejo. Te hemos comprado uno nuevo. Blanco perla, interior de cuero. Con todo. El tenedor se me resbaló de la mano y cayó ruidosamente contra mi plato. Un coche nuevo. Un coche nuevo para Rowen, que había estrellado el BMW de papá, que había recibido 3 multas por exceso de velocidad en el último año, que nunca había tenido un trabajo en su vida. Bye, papá. Yo. Gracias. Muchas gracias. La voz de Rowen se quebró con emoción genuina, y por un momento, vi al niño pequeño que solía ser. El que construía fuertes de mantas conmigo y compartía sus caramelos de Halloween. Te lo has ganado, hijo. 4 años de trabajo duro, graduándote con honores. Estamos orgullosos de ti. Carraspé. Eso es realmente maravilloso, Rowen. Felicidades. Y lo decía en serio. A pesar de todo, estaba feliz por mi hermano. Pero no pude evitar preguntar, entonces, ¿qué pasa con el viejo Camry? Papá y mamá intercambiaron una mirada, una de esas conversaciones telepáticas de pareja casada que ocurren en el espacio entre latidos. Bueno, Vivien, dijo mamá con cuidado. Hemos querido hablar contigo sobre eso. Ahora que Rowen se gradúa y tú no vivirás en casa mucho más tiempo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque un pavor frío ya se estaba instalando en mi estómago. Papá se reclinó en su silla, adoptando su postura de sala de juntas. Tienes 22 años, Vivien. Es hora de que empieces a contribuir más a este hogar. Hemos decidido que tienes que empezar a pagar alquiler. $800 al mes, a pagar el primer domingo de cada mes. La habitación quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj antiguo de mamá en la repisa de la chimenea. $800. Eso era más de la mitad de lo que ganaba con mis 2 trabajos combinados. No lo entiendo, dije en voz baja. Rowen vivió aquí gratis hasta los 22. Nunca pagó alquiler durante los veranos o las vacaciones de invierno. Rowen estaba en la universidad, dijo papá, como si eso lo explicara todo. Yo también estoy en la universidad. Estoy obteniendo mi título en línea. Eso es diferente, y lo sabes. Los cursos en línea no son lo mismo que una experiencia universitaria real. Además, Rowen estaba centrado en sus estudios. Tú estás trabajando, lo que significa que puedes permitirte contribuir. La lógica era tan retorcida que me mareaba. Estaba siendo castigada por trabajar, por ser responsable, por intentar hacer algo de mí misma sin su ayuda. ¿Cuándo necesitáis que empiece esto?, pregunté. El próximo domingo. Primer pago. Y Vivien, la voz de papá tenía ese tono que significaba que la conversación había terminado. Así es como va a ser. Miré a mamá, esperando alguna señal de apoyo, algún reconocimiento de que esto era injusto. Ella estudiaba su manicura con atención, sus labios apretados en una delgada línea. ¿No te parece extraño en absoluto?, le pregunté directamente. Finalmente levantó la vista, y por un instante, creí ver algo parecido al arrepentimiento en sus ojos. Pero luego enderezó los hombros y dijo, tu padre tiene razón, cariño. Es hora de que madures. Rowen no había dicho ni una palabra durante todo este intercambio. Cuando lo miré, estaba mirando sus manos, pero había algo en su expresión que parecía casi suficiencia. O quizás eso era solo mi imaginación coloreada por el dolor y la ira. $800, repetí. El próximo domingo. Así es, dijo papá. Levantó su copa de vino y la sostuvo en alto. Un brindis por los nuevos comienzos. Por el brillante futuro de Rowen y por la nueva responsabilidad de Vivien. Chocaron las copas mientras yo me quedaba sentada, mi mundo implosionaba silenciosamente.
Quería gritar. Quería voltear la mesa y salir furiosa. Quería decirles exactamente lo que pensaba de su lógica retorcida y su cruel favoritismo. En cambio, hice lo que siempre había hecho en la casa de los Hawthorne. Sonreí educadamente, me disculpé para recoger los platos y no dije nada en absoluto. Pero mientras estaba de pie en el fregadero de la cocina, lavando la vajilla buena a mano mientras mi familia reía en el comedor, algo dentro de mí cambió. Una voz silenciosa en mi cabeza dijo, no tienes que vivir así. Siempre había sido la hija buena, la que no creaba problemas, la que absorbía cada ofensa e injusticia sin quejarse. Pero de pie allí con el agua de fregar hasta las muñecas y la risa de mi hermano resonando desde la habitación de al lado, me di cuenta de que ser buena no me había llevado a ninguna parte, excepto a estar atrapada. Esa noche, me quedé en la cama mirando al techo, haciendo cálculos en mi cabeza. $800 de alquiler, más mis otros gastos, menos mis ingresos de ambos trabajos. Los números no cuadraban. Incluso si conseguía turnos extra, incluso si dejaba de comprar cualquier cosa que no fuera absolutamente necesaria, no podía hacerlo funcionar y seguir ahorrando dinero para mi futuro. A menos que tomara una decisión completamente diferente. Nunca había sido del tipo dramático. No era la hermana que daba portazos o tenía peleas a gritos o amenazaba con escaparse. Pero mientras el reloj daba la medianoche y escuchaba la casa aquietarse a mi alrededor, empecé a planear. El lunes por la mañana llegó con la alegría artificial que Mara Hawthorne llevaba como un perfume caro. Tarareaba mientras hacía café, se despidió de papá con un beso en la puerta y me recordó que teníamos que sentarnos a concretar los detalles de mi nuevo acuerdo financiero. Asentí, estuve de acuerdo y desempeñé el papel de la hija obediente durante 6 días más. Pero por dentro, estaba planeando metódicamente mi desaparición. Empecé con las cosas prácticas. Investigué los horarios y precios de los billetes de Greyhound. Calculé exactamente cuánto dinero tenía ahorrado y hasta dónde podría llevarme. Hice una lista de todo lo que poseía que realmente me importaba, y me sorprendió lo corta que era. Los artículos más importantes no eran cosas en absoluto, sino lo que representaban, mi ordenador portátil, que contenía los archivos de mi negocio y el comienzo de mi vida real, un pequeño joyero que había pertenecido a mi abuela, que guardaba escondido en el fondo de mi armario, y lo más significativo, un conjunto de diarios encuadernados en cuero que también habían pertenecido a mi abuela, Evelyn Hawthorne. Todos asumían que esos diarios se habían perdido después de la muerte de la abuela Evelyn hace 3 años. Papá había hecho un gran espectáculo buscándolos, afirmando que contenían importante historia familiar que debía ir a Rowan como el nieto mayor. Pero yo los había encontrado primero, guardados en un baúl en su desván, y algo me dijo que los mantuviera ocultos. Nunca los había leído por completo, pero sabía que contenían más que solo historia familiar. Había recortes de periódico, documentos legales y lo que parecían registros financieros metidos entre las páginas. El martes, trabajé en mis 2 empleos como de costumbre. En la librería, ayudé a los clientes a encontrar novelas románticas y fingí que todo era normal. En el restaurante, serví mesas y sonreí hasta que me dolió la cara. Pero en cada momento libre, estaba haciendo listas y planes. El miércoles, empecé a empacar. No de forma obvia, simplemente moviendo gradualmente mis pertenencias más importantes a una gran bolsa de lona que guardaba debajo de mi cama. Camisetas, vaqueros, ropa interior, el cargador de mi portátil, el joyero, los diarios, todo lo que me hacía ser quien era, reducido a lo que cabía en una bolsa. El jueves, escribí la carta. Había empezado y abandonado una docena de versiones diferentes, cartas furiosas llenas de acusaciones, cartas tristes suplicando comprensión. Pero al final, escribí algo que era pura y simplemente verdad. Escribí un inventario. Querida familia, comenzaba. Y luego enumeré todo. Cada vez que había encubierto a Rowan, cada evento familiar en el que me habían ignorado o despreciado, cada sacrificio que había hecho para mantener la paz, cada dólar que había gastado en regalos familiares mientras llevaba ropa de segunda mano, cada sueño que había mencionado del que se habían reído o que habían ignorado. Pero no estaba escrito con ira. Estaba escrito como un informe de negocios, factual y claro. Al final, incluí un cálculo simple: cuánto dinero había contribuido al hogar a lo largo de los años a través de regalos, alimentos que había comprado, facturas que había ayudado a pagar cuando el dinero escaseaba.
El número era más grande de lo que esperaba. Terminé la carta con una sola línea: no me encontraréis a menos que yo quiera que me encuentren. No la firmé. No era necesario. El viernes, avisé en mis 2 trabajos que me iba. Les dije que me trasladaba de universidad y me mudaba por razones familiares. Mis gerentes lamentaron verme marchar, lo cual fue más reconocimiento del que había recibido en casa en meses. El sábado, no pude comer. Empujé la comida en mi plato en la cena mientras Rowan hablaba de su ceremonia de graduación y sus entrevistas de trabajo. Papá estaba de un humor expansivo, dando consejos sobre negociación salarial y avance profesional. Mamá me preguntó si quería ir de compras con ella para un vestido nuevo para la graduación de Rowan. No puedo, dije. Tengo que trabajar. Por supuesto que sí, dijo papá, sin levantar la vista de su periódico. Trabajo, trabajo, trabajo. Eso es todo lo que haces, Vivien. Deberías intentar divertirte de vez en cuando. Si él supiera que en menos de 12 horas, me habría ido. Esa noche, no dormí. Me quedé en la cama escuchando los sonidos de mi familia acomodándose para la noche. Papá roncando al final del pasillo, el programa de televisión nocturno de mamá sonando suavemente, la música de Rowan filtrándose a través de las delgadas paredes. A las 3:30 de la mañana, me vestí. Vaqueros, zapatos cómodos, una sudadera con capucha. Me eché la bolsa de lona al hombro y eché un último vistazo a mi habitación. De todos modos, nunca había sentido que fuera mía. Las paredes todavía estaban pintadas del rosa pálido que mamá había elegido cuando yo tenía 7 años, y la mayoría de los muebles eran de segunda mano de otros miembros de la familia. No había nada aquí que me fuera a echar de menos. Bajé sigilosamente las escaleras en la oscuridad, evitando el tercer escalón que siempre crujía y la tabla suelta junto a la puerta de la cocina. Con la tenue luz de las farolas, dejé mi carta en la mesa de la cocina donde mamá la encontraría con su café matutino. Luego salí por la puerta principal y nunca miré hacia atrás. La estación de autobuses estaba casi vacía a las 4:11 de la mañana. Solo yo, un guardia de seguridad con aspecto cansado y una mujer con 2 niños pequeños que no dejaba de mirar el reloj y consultar su teléfono. Compré un billete a una ciudad a 4 estados de distancia, pagué en efectivo y me senté a esperar. Mientras el autobús salía de la estación, vi mi ciudad natal desaparecer en las oscuras ventanas. Debería haberme sentido asustada. Debería haberme sentido culpable. En cambio, sentí algo que no había experimentado en años: libertad. Había planeado mi destino con cuidado. Elena Morrison vivía en una ciudad universitaria de tamaño mediano donde podría pasar desapercibida fácilmente. Era mi madrina, aunque no la había visto desde que era una niña. Más importante aún, era alguien a quien papá no podía manipular ni intimidar. Elena había sido la mejor amiga de la abuela Evelyn, y por lo que recordaba, era feroz e independiente de maneras que incomodaban a papá. Hubo algún tipo de disputa entre Elena y mis padres cuando yo tenía unos 10 años. Algo sobre el patrimonio familiar y la herencia, aunque nunca me contaron los detalles. Todo lo que sabía era que el nombre de Elena ya no se mencionaba en la casa Hawthorne, lo que la convertía exactamente en la persona adecuada a la que llamar. El viaje en autobús duró 11 horas, comparadas en pequeños pueblos cuyos nombres no reconocí. Dormité de forma intermitente, apoyada contra la ventana y viendo pasar las tierras de cultivo. Alrededor de la 6ª hora, encendí mi teléfono el tiempo suficiente para enviar un único mensaje de texto a Elena: soy Vivien Hawthorne. Voy de camino a verte. Te lo explicaré cuando llegue. Luego volví a apagar el teléfono. No quería ver las inevitables llamadas y mensajes de casa. Todavía no. Elena me estaba esperando en la estación de autobuses, aunque no le había dicho qué autobús tomaba. Se veía exactamente como la recordaba, solo que mayor, pelo plateado recogido en un moño pulcro, ojos azules agudos detrás de gafas de montura de alambre y una expresión que sugería que no toleraba a los tontos. Vivien, dijo simplemente. Tienes una pinta horrible. Hola, Elena. Siento aparecer así. No, no lo sientes, y no deberías. Vamos, te llevo a casa. La casa de Elena era todo lo que la casa Hawthorne no era: cálida, desordenada y llena de vida, llena de libros, plantas y arte que había sido elegido por amor en lugar de por estatus.
Me preparó té y tostadas y no hizo ninguna pregunta hasta que estuve lista para hablar. Cuando finalmente le conté sobre la exigencia del alquiler y mi decisión de irme, Elena escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Tu padre, dijo finalmente, siempre ha sido un bastardo manipulador. Siento que hayas tardado tanto en verlo. Realmente no te cae bien, ¿verdad? Elena se rió, pero no fue un sonido feliz. ¿Que si me cae bien, niña? Lo desprecié desde el momento en que se casó con tu madre. Pero esa es una historia para otro día. Ahora mismo, necesitas descansar y pensar en qué hacer a continuación. Me llevó a un pequeño dormitorio en el segundo piso, soleado y con un ligero olor a lavanda. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo. Pero tengo una regla. Nada de esconderse. Dejaste esa casa para empezar a vivir tu vida. Así que eso es lo que vas a hacer. Me quedé dormida esa tarde y no me desperté hasta la mañana siguiente. Por primera vez en años, dormí profunda y tranquilamente, como alguien que no tiene nada que temer. 3 días después de que desapareciera de la casa Hawthorne, Elena me llevó a la plaza del pueblo a tomar un café y lo que ella llamó una conversación adecuada sobre tu futuro. La cafetería se llamaba El Rincón del Libro, una combinación de librería y café que olía a canela y papel viejo. Elena parecía conocer a todos los que trabajaban allí. Y en una hora, tenía programada una entrevista de trabajo con la dueña, una mujer llamada Margaret que llevaba delantales salpicados de pintura y tenía ojos amables. Necesitamos a alguien que pueda encargarse de la caja y ayudar a los clientes a encontrar lo que buscan, explicó Margaret. No es un trabajo glamuroso, pero es honesto, y aquí somos como una familia. Familia. La palabra había adquirido nuevos significados desde que me fui de casa. Mientras miraba alrededor de la acogedora tienda, viendo a los clientes curiosear tranquilamente y a los empleados charlar fácilmente entre ellos, me di cuenta de que esto se sentía más como una familia que cualquier cosa que hubiera experimentado en la casa Hawthorne. Esa noche, Elena preparó la cena mientras yo me sentaba en la mesa de su cocina con los diarios de mi abuela extendidos frente a mí. Antes me había dado miedo leerlos, no estaba segura de querer saber qué secretos familiares podrían contener. Pero la distancia me había dado perspectiva, y finalmente estaba lista para la verdad. ¿Has encontrado algo interesante?, preguntó Elena, mirando por encima de mi hombro. Todavía no estoy segura. Hay muchos documentos financieros mezclados con sus entradas habituales. Extractos bancarios, papeles legales, cosas que realmente no entiendo. Elena dejó su cuchara de madera y se sentó a mi lado. ¿Puedo? Le acerqué uno de los diarios. Lo abrió con cuidado, pasando los dedos por la pulcra caligrafía de mi abuela. Tu abuela era una registradora meticulosa, dijo Elena. Documentaba todo, especialmente después de la muerte de tu abuelo. No confiaba en... Se detuvo bruscamente. ¿No confiaba en qué? Elena guardó silencio por un momento, sopesando sus palabras. Tu abuela no confiaba en tu padre, Vivien. Nunca lo hizo, y tenía buenas razones. Durante la siguiente hora, Elena me contó cosas sobre mi familia que nunca había sabido. Como papá se había casado con mamá no por amor, sino porque el apellido Hawthorne tenía peso en los círculos de negocios. Como había ganado gradualmente el control sobre las finanzas y las propiedades inmobiliarias de la familia. Como mi abuela se había preocupado cada vez más por su influencia en las decisiones familiares. Pero lo más importante, dijo Elena, sacando un documento legal de entre las páginas del diario, es esto. Era un documento de fideicomiso fechado hace 3 años. Reconocí la firma de mi abuela en la parte inferior junto con un sello oficial, pero el nombre del beneficiario me dejó sin aliento. Vivian Rose Hawthorne. ¿Yo? No lo entiendo, dije, leyendo el lenguaje legal. Esto dice que heredé un fondo fiduciario sustancial cuando cumplí 21 años, pero nunca recibí nada. La expresión de Elena era sombría. Eso es porque tu padre hizo alterar el documento. Tu abuela estableció este fideicomiso específicamente para ti para asegurarse de que tuvieras independencia financiera, pero Dean logró obtener un poder notarial cuando estuviste hospitalizada esa vez durante tu último año de instituto. Cuando tuve mi crisis nerviosa, terminé en voz baja.
Había sido el periodo más oscuro de mi vida, luchando contra la depresión y la ansiedad mientras intentaba mantenerme al día con la escuela y el trabajo. Había pasado 2 semanas en un centro psiquiátrico recibiendo la ayuda que necesitaba para estabilizar mi salud mental. Usó ese poder notarial para redirigir los fondos del fideicomiso. Legalmente, fue un robo, pero lo hizo con la suficiente astucia como para que pareciera legítimo en el papel. Miré fijamente el documento en mis manos. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Suficiente para pagar tu educación universitaria, empezar un negocio, comprar una casa. Suficiente para asegurar que nunca tuvieras que depender de nadie más. La voz de Elena era amarga. Tu abuela sabía exactamente qué tipo de hombre era tu padre, y quería protegerte de él. La habitación pareció girar a mi alrededor. Todos esos años trabajando en múltiples empleos, de juntar dinero para libros de texto y reparaciones del coche, de escuchar las conferencias de papá sobre responsabilidad financiera, y había habido dinero que era legítimamente mío. Dinero que podría haberlo cambiado todo. Hay más, dijo Elena suavemente. Sacó otro documento. Este es más reciente. Creo que tu hermano también podría haber estado involucrado. Era un formulario de inscripción universitaria con mi firma en la parte inferior. Excepto que nunca había visto ese formulario en mi vida. Esto autorizaba la transferencia de los ahorros para la educación de tu cuenta a los pagos de la matrícula de Rowan, explicó Elena. La firma se parece a la tuya, pero no es mía. Examiné la firma de cerca. Era similar a mi caligrafía, pero las curvas eran ligeramente diferentes, la presión desigual. Rowan solía practicar copiando mi firma cuando éramos niños. Pensaba que era divertido. La traición me dolió más que cualquier cosa que papá hubiera hecho. Rowan lo sabía. Tenía que haber sabido que estaba usando dinero que me pertenecía, dinero que nuestra abuela había reservado específicamente para mi futuro. Elena extendió la mano sobre la mesa y me apretó la mía. Lo siento mucho, cariño. Sé que es mucho que procesar. ¿Qué puedo hacer al respecto?, pregunté. ¿Hay alguna manera de recuperar el dinero? Podría verla. Conozco a un abogado que se especializa en este tipo de casos. Se llama Archer Delany, y ha ayudado a otras familias que se enfrentan a abusos financieros y fraudes. Pero no será fácil, y no será rápido. Esa noche, no pude dormir. No dejaba de pensar en todas las veces que me había sentido culpable por no poder contribuir más a los gastos familiares. Todas las veces que me había preguntado si era perezosa o desmotivada porque parecía que no podía salir adelante financieramente. La verdad era que me habían saboteado desde el principio. Pero junto con la ira y el dolor, sentí algo más, determinación. Por primera vez en mi vida, tenía un enemigo claro contra el que luchar. No mi propia insuficiencia o mala suerte, sino un robo deliberado y calculado. A la mañana siguiente, Elena me llevó al despacho de Archer Delany. Era más joven de lo que esperaba, quizás en la cuarentena, con sienes canosas y el tipo de comportamiento tranquilo que te hacía sentir inmediatamente en confianza. Casos como este son más comunes de lo que crees, me dijo después de revisar los documentos. Los miembros de la familia con poder notarial a menudo abusan de esa autoridad, especialmente cuando hay activos significativos involucrados. La buena noticia es que tenemos una documentación sólida. Tu abuela fue muy minuciosa. ¿Cuál es la mala noticia?, pregunté. Va a llevar tiempo, y a tu familia no le va a gustar. ¿Estás preparada para que se defiendan? Pensé en los fríos ojos grises de papá y en su talento para hacer que la gente se sintiera pequeña. Pensé en los comentarios pasivo-agresivos de mamá y en su habilidad para retorcer cualquier situación para hacerse la víctima. Pensé en la sonrisa de suficiencia de Rowan en la cena del domingo cuando papá había exigido el dinero del alquiler. Que luchen, dije. No voy a retroceder esta vez. Archer sonrió. Bien. Elena me dijo que tenías agallas. Empecemos. Durante la semana siguiente, mientras me instalaba en mi nuevo trabajo en el rincón del libro e intentaba construir algún tipo de rutina normal, Archer comenzó el proceso legal de investigar el fraude del fideicomiso. Presentó la documentación, solicitó registros bancarios y envió notificaciones oficiales a todas las partes involucradas. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes en mi teléfono.
Primero de mamá, suplicantes y preocupados, Vivien, por favor, llámanos. Estamos muy preocupados por ti. Sea lo que sea que esté mal, podemos solucionarlo. Luego de papá, autoritarios y exigentes, este comportamiento infantil tiene que parar de inmediato. Estás avergonzando a la familia. Vuelve a casa ahora y olvidaremos todo este asunto. Finalmente, de Rowan, Viv, ¿qué demonios? Mamá está llorando todo el tiempo y papá está furioso. ¿Qué dijiste en esa carta? Solo devuélveme la llamada. ¿Vale? No respondí a ninguno de ellos, pero observé desde la distancia cómo mi desaparición comenzaba a afectar su mundo cuidadosamente construido. Mamá publicó en las redes sociales preguntando si alguien me había visto, describiéndolo como un asunto familiar urgente. Papá empezó a llamar a mis antiguos compañeros de trabajo y amigos, tratando de localizarme. El acontecimiento más interesante llegó cuando Rowan fue arrestado por conducir ebrio. Elena me mostró el artículo de noticias en línea. Graduado universitario local arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol. Allí estaba la foto policial de Rowan, con aspecto joven y asustado y nada parecido al hijo de oro que se había sentado a la derecha de papá. Momento interesante, observó Elena. Parece que la familia se está desmoronando sin que estés ahí para ser el chivo expiatorio. Tenía razón. Durante años, había absorbido toda la disfunción familiar, suavizando conflictos y asumiendo culpas que no me pertenecían. Sin mí allí para cumplir esa función, las grietas en sus cimientos estaban empezando a mostrarse. Pero aún no estaba lista para sentirme victoriosa. Todavía había mucho trabajo por hacer, demasiados secretos por descubrir, demasiados errores por corregir. 2 semanas después de que me fuera de casa, una mujer me contactó a través de mi antigua cuenta de redes sociales. Se llamaba Naen y dijo que era la exnovia de Rowan de la universidad. Sé que esto es raro, decía su mensaje, pero he oído que tu familia te está buscando. Y pensé que deberías saber algunas cosas sobre tu hermano. ¿Podemos vernos en algún lugar privado? Quedamos en una cafetería en el pueblo de al lado. Naen era una morena menuda con ojos inteligentes y una energía nerviosa que me recordaba a un pájaro listo para volar. Salí con Rowan unos 6 meses el año pasado, explicó, removiendo su café con leche distraídamente. A veces hablaba de ti. Se sentía culpable por algo relacionado con dinero que se suponía que era tuyo. Dijo que específicamente. No exactamente, pero bebía mucho cuando se sentía culpable, y hablaba más cuando bebía. Una noche, dijo algo sobre que tu padre le había hecho firmar unos papeles que no entendía muy bien, pero que significaba que tu dinero de la universidad fue a parar a su matrícula. Mi corazón latía con fuerza. ¿Dijo algo más? Naen sacó su teléfono. Grabé algunas de nuestras conversaciones. Sé que suena terrible, pero Rowan podía ser manipulador. Empecé a grabar cosas para llevar la cuenta de lo que era verdad y lo que no. Dudó. Hay algo aquí que creo que necesitas escuchar. Puso la grabación. La voz de Rowan estaba arrastrada por el alcohol, pero sus palabras eran lo suficientemente claras. Papá dice que el dinero de la familia debe ir al éxito de la familia, y yo soy la historia de éxito. Pero Vivien trabaja muy duro, Naen. Trabaja más duro que yo nunca. A veces pienso en decírselo, pero papá me mataría. Dice que ella no está preparada para ese tipo de responsabilidad, que simplemente lo malgastaría de todos modos. Pero sé que no es verdad. Sé que haría algo increíble con él. Cerré los ojos, escuchando la voz de mi hermano, admitiendo que sabía que me había robado, que sabía que estaba mal, pero que era demasiado cobarde para arreglarlo. Lo siento, dijo Naen en voz baja. Sé que es duro de escuchar. Gracias por decírmelo, dije. ¿Puedo tener una copia de esa grabación? Ella asintió y transfirió el archivo a mi teléfono. Por si sirve de algo, creo que Rowan realmente te quiere. Solo que es débil. Y tu padre es muy bueno manipulando. Mientras conducía de vuelta a casa de Elena, pensé en la debilidad y la fuerza, en las decisiones que tomamos cuando tenemos miedo y en el precio de permanecer en silencio ante la injusticia. Yo también había sido débil una vez, aceptando cada ofensa y traición porque era más fácil que contraatacar. Pero esa versión de mí misma se sentía como una extraña ahora.
La mujer que conducía por esta carretera rural, armada con pruebas y determinación, era alguien nuevo, alguien que no desaparecería silenciosamente en un segundo plano nunca más. Alguien que finalmente estaba lista para luchar. 3 semanas después de que Naen me diera las grabaciones, Archer llamó con noticias que lo cambiarían todo. El caso legal había avanzado más rápido de lo esperado. Y Dean Hawthorne estaba a punto de recibir una sorpresa muy desagradable. He presentado la denuncia oficial por fraude de fideicomiso y abuso financiero, me dijo Archer por teléfono. El tribunal ha aprobado nuestra solicitud de congelación de activos pendiente de investigación. A tu padre le entregarán los documentos esta tarde. Estaba colocando libros en el rincón del libro cuando llegó la llamada, y tuve que sentarme en una escalera de mano para procesar lo que estaba diciendo. Después de años de sentirme impotente, ver al sistema legal entrar en acción en mi nombre se sentía surrealista. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté. Significa que su acceso a los fondos del fideicomiso se corta de inmediato. No más transferencias, no más retiradas. Y tendrá que comparecer ante el tribunal para explicar cómo obtuvo el poder notarial y por qué desvió dinero que estaba legalmente designado para ti. Esa noche, Elena y yo nos sentamos en su porche delantero con vasos de té helado, viendo la puesta de sol y esperando. Ambas sabíamos que Dean reaccionaría rápida y dramáticamente al recibir los documentos legales. La única pregunta era cómo. La respuesta llegó a las 9:47 de la noche cuando mi teléfono sonó con una llamada de un número local desconocido. Señorita Hawthorne, soy el agente Bradley del departamento del sheriff del condado. Tenemos a un Rowan Hawthorne bajo custodia, y nos pide que la llamemos. Se me encogió el estómago. ¿Qué ha pasado? Conducir bajo los efectos del alcohol, posesión de sustancias controladas y destrucción de propiedad pública. Condujo su vehículo a través del escaparate de la ferretería Morrison en el centro. Nadie resultó herido, pero pide hablar con su hermana. Elena me llevó a la cárcel del condado en silencio. Había imaginado este momento muchas veces desde que me fui de casa, ver a Rowan de nuevo, enfrentarlo por lo que había hecho. Pero lo había imaginado sucediendo en mis términos, cuando estuviera lista, no así. Rowan parecía más pequeño de lo que recordaba. Se sentó en la sala de visitas vistiendo un mono naranja que le quedaba holgado, con el pelo sin lavar y los ojos enrojecidos. Cuando me vio, su rostro se arrugó. Vip, gracias a Dios. No sabía a quién más llamar. ¿Dónde están mamá y papá?, pregunté, sentándome frente a él en la mesa de metal. Papá se negó a venir. Dijo que yo me lo había buscado y que ahora tenía que afrontarlo. Mamá quería, pero papá no la dejó. La voz de Rowan era ronca. Están peleando todo el tiempo ahora, desde que te fuiste. Y esos abogados empezaron a llamar. Los abogados están llamando porque papá robó dinero que me pertenecía. Dinero que la abuela Evelyn dejó específicamente para mi futuro. Rowan bajó la vista a sus manos. Lo sé. ¿De verdad? ¿De verdad lo sabes, Rowan? Porque desde donde estoy sentada, parece que has estado perfectamente feliz de beneficiarte de ese robo durante años. ¿Crees que yo quería esto? Me miró con lágrimas en los ojos. ¿Crees que quería vivir con la culpa de saber que cada semestre de universidad, cada comida en el comedor, cada libro de texto que compré fue pagado con dinero que debería haber sido tuyo? Estudié el rostro de mi hermano, buscando señales de engaño. Pero todo lo que vi fue agotamiento y remordimiento genuino. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo detuviste? Porque era un cobarde. Porque papá lo hizo parecer como si fuera lo mejor, como si no estuvieras preparada para ese tipo de responsabilidad. Porque me dije a mí mismo que si trabajaba lo suficiente, sacaba suficientemente buenas notas, tenía suficiente éxito, entonces quizás podría arreglarlo de alguna manera. Se secó la nariz con el dorso de la mano. Pero nunca pude arreglarlo. Y cada día era más difícil decir la verdad. Quería seguir enfadada con él. La ira se sentía más segura que la complicada mezcla de amor, traición y lástima que me invadía. Pero al mirar a mi hermano, mirándolo de verdad, pude ver que él también había estado atrapado. Solo que de una manera diferente. Nunca quise el coche, Vip. Ni siquiera quería ir a la universidad. Quería aprender carpintería,
quizás empezar mi propio negocio de construcción. Pero papá lo tenía todo planeado. Título en empresariales, trabajo corporativo, continuar con el nombre de la familia. Y cada vez que intentaba oponerme, me recordaba cuánto dinero estaba invirtiendo en mi futuro. Dinero que no era suyo para invertir. Lo sé ahora. Lo he sabido desde hace tiempo. Por eso empecé a beber tanto. Por eso no podía mantener ninguno de los trabajos que papá me conseguía. ¿Cómo construyes una vida sobre una base de mentiras? Nos quedamos en silencio por un momento. A través de la pequeña ventana, podía ver coches de policía entrando y saliendo del aparcamiento, y pensé en cuántas familias probablemente estaban teniendo conversaciones como esta, tratando de separar la verdad de las mentiras, el amor de la manipulación. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Rowan. Ahora te enfrentas a las consecuencias de tus elecciones, y papá también. ¿Vas a estar bien? Quiero decir, ¿tienes dónde vivir? Dinero para sobrevivir. A pesar de todo, casi sonreí. Incluso sentado en la cárcel, vistiendo un mono naranja, mi hermano estaba preocupado por mí. Estoy bien, Rowan. De hecho, estoy mejor que bien. Tengo un trabajo que amo, amigos que se preocupan por mí y gente que ve mi valía. Cosas que nunca tuve en casa. Me alegro, dijo, y pude notar que lo decía en serio. Me alegro de que salieras de allí. Cuando salí de la cárcel esa noche, sentí algo que no esperaba, cierre. No un cierre completo, todavía había demasiado sin resolver, pero el principio de uno. Rowan no era el villano que había construido en mi mente. Era solo una persona débil que había tomado malas decisiones. Y ahora se enfrentaba a las consecuencias. El verdadero villano todavía estaba sentado en la casa Hawthorne, probablemente planeando su próximo movimiento. 2 días después, las noticias locales recogieron el arresto de Rowan, hijo de prominente empresario arrestado en incidente en el centro. El artículo era breve pero perjudicial, mencionando la posición de papá en varias juntas corporativas y su participación en la política local. Elena me mostró los comentarios en línea, que iban desde comprensivos hasta salvajes: pobre chico, demasiada presión de su familia. Niño rico mimado finalmente se enfrenta a la realidad. De tal palo, tal astilla. La corrupción corre en esa familia. Ese último comentario resultó ser profético. Al final de la semana, los problemas legales de papá le habían costado su puesto en la junta directiva de Industrias Lakefield, el mayor empleador de nuestra ciudad natal. La compañía emitió un comunicado sobre el mantenimiento de los más altos estándares éticos y la necesidad de que los miembros de la junta modelen un comportamiento apropiado. Me enteré del despido de papá a través de Margaret en la librería, quien lo escuchó de una clienta cuyo esposo trabajaba en Lakefield. Aparentemente, no fue solo el caso legal, me dijo Margaret mientras desempaquetábamos un envío de novelas nuevas. Ya había preguntas sobre algunos de sus negocios. Esto solo les dio la excusa que necesitaban. Esa noche, mientras cerraba la tienda, sonó mi teléfono. El número de mamá apareció en la pantalla y tras un momento de vacilación, contesté. Vi bien. Oh, gracias a Dios, cariño. Tenemos que hablar. La voz de mamá era diferente a como la recordaba, más pequeña, más frágil. La mariposa social segura de sí misma que había organizado cenas y almuerzos benéficos había desaparecido, reemplazada por alguien que sonaba perdida y asustada. Hola, mamá. ¿Podemos vernos en algún sitio, por favor? Hay cosas que necesitas saber, cosas que debería haberte dicho hace años. En contra de mi buen juicio, acepté encontrarme con ella en una cafetería a 2 pueblos de distancia. Ya estaba allí cuando llegué, sentada en un reservado de esquina con las manos alrededor de una taza de café. Parecía mayor, más delgada, como alguien que no había estado durmiendo o comiendo bien. «Te ves bien», dijo cuando me senté frente a ella. «Saludable. Feliz, incluso». «Soy feliz, mamá, por primera vez en años». Mamá asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. «Me alegro. Me alegro mucho». Metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de cartón. «Te traje algo. Cosas que deberían haber sido tuyas hace mucho tiempo». Dentro de la caja había cartas, docenas de ellas,
todas dirigidas a mí con la caligrafía distintiva de mi abuela. Te escribía todos los meses después de mudarse a la residencia de ancianos, explicó mamá. Tarjetas de cumpleaños, tarjetas de Navidad, notas de, solo pensaba en ti. Dean decía que te molestaría recibirlas, que estabas demasiado ocupada con la escuela y el trabajo para que te molestaran las divagaciones de una anciana. Saqué una de las cartas al azar. Estaba fechada solo 6 meses antes de la muerte de la abuela Evelyn, y estaba llena de ánimo sobre mis clases en línea y mi pequeño negocio, orgullo por mi ética de trabajo y preguntas amables sobre mis sueños para el futuro. ¿Sabía de mi negocio?, pregunté. Lo sabía todo. Se mantenía al tanto de ti a través de Elena y a través de mí cuando era lo suficientemente valiente como para decirle la verdad. La voz de mamá se quebró. Te quería mucho, Vivien. Estaba muy orgullosa de la mujer en la que te estabas convirtiendo. La última carta en la caja era diferente de las demás. Estaba sellada y marcada, para ser abierta solo si Dean intenta tomar lo que es tuyo. Con manos temblorosas, rompí el sello y desdoblé la carta. Las palabras de mi abuela eran claras y directas. Mi queridísima Vivien, si estás leyendo esto, entonces mis peores temores sobre tu padre se han hecho realidad. Dean Hawthorne no es el hombre que pretende ser. Se casó con tu madre por sus contactos y el dinero de su familia, y ha pasado 25 años tomando sistemáticamente el control de activos que nunca fueron suyos. El fondo fiduciario que establecí para ti es solo una parte de lo que ha robado. Hay escrituras de propiedad, cuentas de inversión e intereses comerciales que legítimamente pertenecen a tu madre, pero Dean la ha manipulado para que se los ceda. Si va a por tu fideicomiso, lucha contra él. Tienes todo el derecho a recuperar lo que te fue robado. Él no es quien pretende ser, y tú eres más fuerte de lo que crees. Levanté la vista hacia mamá, que me observaba con los ojos enrojecidos. ¿Sabías de esta carta? No el contenido, pero sabía que dejó instrucciones. Y Vivien, tenía razón en todo. He sido tan cobarde, tan tonta. Dejé que me convenciera de que no podía manejar mis propios asuntos, que lo necesitaba para tomar todas las decisiones financieras. Pero he estado reuniéndome con un abogado propio, y voy a solicitar el divorcio. Mamá, no. Déjame terminar. Te fallé como madre. Te fallé como progenitora. Me quedé de brazos cruzados y observé mientras Dean minaba tu confianza y robaba tu herencia. Y me decía a mí misma que era lo mejor porque tenía miedo de causar problemas. Pero ya no puedo vivir con eso. Ya no puedo vivir con él. Hablamos durante 3 horas en esa cafetería. Mamá me contó cosas que nunca había sabido sobre su matrimonio, sobre la lenta erosión de su independencia, sobre las formas en que Dean la había aislado de amigos y familiares que podrían haber cuestionado su control. Se disculpó una y otra vez. Y aunque sus disculpas no podían deshacer 22 años de negligencia y permisividad, eran un comienzo. Cuando finalmente nos despedimos en el aparcamiento, mamá me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho desde que era una niña pequeña. Sé que no merezco el perdón, dijo. Pero espero que algún día estés dispuesta a intentarlo de nuevo. En tus términos esta vez. 6 semanas después de que me fuera de casa, finalmente regresé. Pero no fui en silencio, y no fui sola. La tormenta que me trajo de vuelta fue tanto literal como metafórica. Una tormenta de finales de primavera había dejado sin electricidad a 3 condados, y la casa de Elena había sufrido daños menores en el techo. Mientras esperábamos al equipo de reparación, tomé una decisión que se había estado gestando dentro de mí durante días. Necesito volver, le dije a Elena mientras veíamos la lluvia golpear contra las ventanas de su cocina. No para quedarme, no para reconciliarme, sino para terminar esto. Elena estudió mi rostro a la luz de la lámpara. ¿Estás segura de que estás lista? Nunca estaré lista, pero soy lo suficientemente fuerte ahora, y eso es lo que importa. Archer aceptó encontrarse con nosotros en la casa Hawthorne. Trajo copias de todos los documentos legales, registros financieros y pruebas que habíamos reunido. A tu padre se le han entregado los documentos que le exigen comparecer ante el tribunal la próxima semana, explicó mientras nos sentábamos en su coche frente a la casa de mi infancia. Sabe que sus opciones son limitadas. La pregunta es si aceptará un acuerdo o intentará luchar contra esto públicamente. La casa parecía más pequeña de lo que recordaba,
y más descuidada. El césped necesitaba ser cortado, y los parterres de flores que mamá siempre había cuidado con tanto esmero estaban llenos de malas hierbas. Incluso en la tormenta, podía ver que el lugar tenía el aspecto de un hogar donde la gente había dejado de preocuparse. Caminé hasta la puerta principal y llamé. Después de un momento, oí pasos, y luego Dean abrió la puerta. Parecía mayor, más canoso, y había algo derrotado en su postura que nunca había visto antes. Pero cuando me vio, sus ojos se endurecieron con la arrogancia familiar. Vaya, vaya, la hija pródiga regresa. ¿Has venido a regodearte? Vine a hablar, dije simplemente. ¿Puedo pasar? Se hizo a un lado, y entré en la casa donde había pasado los primeros 22 años de mi vida. Se sentía como visitar un museo de mi propio pasado, familiar pero distante, lleno de recuerdos que pertenecían a otra persona. La sala de estar era un desastre. Periódicos y botellas vacías esparcidas por la mesa de café, recipientes de comida para llevar en la repisa donde solían estar las antigüedades de mamá. Este era el hogar de un hombre que había perdido el control de su mundo cuidadosamente construido. Tu madre no está aquí, dijo Dean, acomodándose en su sillón reclinable. Se mudó con su hermana mientras los abogados arreglan el divorcio. Lo sé. He hablado con ella. Por supuesto que sí. La pusiste en mi contra también, ¿verdad? Igual que pusiste a Elena en mi contra hace tantos años. Me senté en el sofá frente a él, el mismo sofá donde había hecho los deberes mientras lo escuchaba alabar los logros de Rowan. No puse a nadie en tu contra, papá. Vieron quién eras realmente, y tomaron sus propias decisiones. ¿Eso es lo que crees que pasó? ¿Crees que eres una especie de heroína en esta historia? No, dije. Creo que soy alguien que finalmente aprendió a defenderse. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta de documentos. Sé lo del fondo fiduciario. Sé lo de las firmas falsificadas. Sé lo del poder notarial del que abusaste cuando estuve hospitalizada. ¿Lo sé todo? Dean echó un vistazo a los papeles pero no los cogió. No sabes nada. Eres una chica ingenua que ha sido manipulada por gente que odia a esta familia. ¿Esta familia? Casi me reí. Papá, ya no hay familia. Rowan está en rehabilitación. Mamá ha solicitado el divorcio. Yo nunca volveré. Lo único que queda eres tú, sentado en esta casa solo, rodeado de los restos de lo que destruiste. Por un momento, su máscara se deslizó, y vi algo que podría haber sido miedo o arrepentimiento. Pero luego la arrogancia regresó. ¿Quieres el dinero? Bien, tómalo. A ver hasta dónde te lleva en el mundo real donde a nadie le importan tus sentimientos o tu delicada sensibilidad. Ya no quiero tu dinero, dije, y lo decía en serio. Quiero que firmes una confesión reconociendo lo que hiciste. Quiero que te disculpes públicamente con mamá y conmigo. Y quiero que busques ayuda, porque sea lo que sea que te convirtió en este tipo de persona, no es demasiado tarde para cambiar. Dean me miró fijamente durante un largo momento. Luego empezó a reír, un sonido amargo y roto que no tenía nada de humor. ¿Ayuda? ¿Crees que necesito ayuda? Soy el único en esta familia que alguna vez tuvo ambición, algún impulso para tener éxito. Construí todo lo que teníamos. Os di a todos una buena vida, una vida cómoda, y así es como me lo pagáis. Construiste una mentira, dije en voz baja. Y nos enseñaste a todos a vivir dentro de esa mentira. Pero las mentiras no duran para siempre. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo en la puerta. Siempre fuiste la inteligente, dijo, y su tono era diferente ahora. Más bajo, más honesto. Más inteligente que Rowan, más inteligente que tu madre, probablemente más inteligente que yo. Simplemente no quería admitirlo. Me volví para mirarlo. Parecía haberse encogido en su silla, un anciano enfrentándose a las ruinas de su propia creación. ¿Por qué?, pregunté. ¿Por qué siempre me hiciste sentir como si no fuera suficiente? Porque eras demasiado, dijo. Tenías todo lo que siempre había querido. Inteligencia, integridad, el respeto de la gente que importaba. Y tenía miedo de que si te dejaba brillar, todos verían lo mediocre que era yo en realidad. No fue una disculpa,
pero fue lo más cercano a la honestidad que jamás había escuchado de él. Y en ese momento, sentí algo que no esperaba, lástima. Siento que te sintieras así, dije. Pero esa fue tu elección, y tienes que vivir con las consecuencias. Cuando alcancé el pomo de la puerta, habló una vez más. La casa, dijo, la voy a ceder al refugio de mujeres del centro. Idea de tu madre. Dijo que algo bueno debería salir de este lugar. Asentí. Esa es una buena elección. Elena esperaba en el coche cuando salí, y pudo ver por mi cara que la conversación no había ido como esperaba. ¿Cómo te sientes?, preguntó mientras nos alejábamos. Triste, admití, y libre. 3 meses después, Dean firmó el acuerdo. Devolvió el dinero del fondo fiduciario, reconoció el fraude por escrito y aceptó realizar servicio comunitario en lugar de cargos penales. También comenzó terapia, aunque no tenía idea de si le ayudaría. Pero ese era su camino por recorrer, no el mío. 2 años después, me encontraba frente a un auditorio lleno en la Universidad Estatal, mirando a 200 rostros ansiosos por escuchar lo que tenía que decir. La pancarta detrás de mí decía, Encontrando tu voz, un taller sobre independencia emocional y financiera. Mi nombre es Vivian Hawthorne, comencé. Y quiero contarles sobre el día en que desaparecí de mi propia vida y cómo encontré el camino de regreso a mí misma. El taller era parte de una serie que había desarrollado a través de la organización sin fines de lucro que ahora dirigía, un centro de asesoramiento y ayuda legal para jóvenes adultos que habían experimentado abuso financiero o manipulación emocional por parte de familiares. Elena y yo la habíamos fundado juntas, con Archer como nuestro asesor legal y Margaret del Rincón del Libro como nuestra coordinadora de voluntarios. La llamamos Segundas Oportunidades, y en 2 años, habíamos ayudado a casi 300 personas a recuperar sus vidas y sus derechos. El capital inicial había venido del fondo fiduciario de mi abuela, por supuesto, pero la verdadera base se construyó sobre las historias de personas como yo. Personas a las que se les había dicho que no valía la pena invertir en ellas. Personas que habían aprendido a esperar migajas en lugar de dignidad. Personas que necesitaban que alguien creyera en su potencial. Después del taller, una joven se me acercó con lágrimas en los ojos. Gracias, dijo. Mis padres sacaron tarjetas de crédito a mi nombre y destruyeron mi crédito antes de que cumpliera los 18. Pensé que estaba atrapada para siempre, pero escuchándote, quizás haya esperanza. Siempre hay esperanza, le dije, dándole una tarjeta con la información de nuestra organización. Y hay gente que te ayudará a luchar por lo que es tuyo. Estas conversaciones ocurrían después de cada taller, cada charla, cada vez que compartía mi historia. Y cada vez, me recordaba por qué el difícil viaje había valido la pena. Rowan llevaba 8 meses fuera de rehabilitación y trabajaba como aprendiz de carpintero en un pueblo a 1 hora de distancia. Hablábamos por teléfono cada pocas semanas, conversaciones cuidadosas en las que ambos estábamos aprendiendo a ser hermanos sin las dinámicas tóxicas que habían definido nuestra infancia. Me había escrito una carta desde rehabilitación, una disculpa real que reconocía sus elecciones y su impacto. También había establecido un plan de pago para devolver el dinero de la educación que había usado, aunque le había dicho que no era necesario. ¿Es necesario para mí?, había dicho. Necesito arreglarlo, aunque me lleve años. Mamá se había mudado a un pequeño apartamento cerca de su hermana y estaba reconstruyendo lentamente su independencia. Asistía a terapia 2 veces por semana y había comenzado a tomar clases de arte, algo que había abandonado cuando se casó con papá. Nuestra relación todavía era frágil, construida sobre llamadas telefónicas tentativas y visitas cuidadosas, pero era honesta de una manera que nunca antes lo había sido. Ella había sido la que sugirió donar la casa Hawthorne al refugio de mujeres, convirtiéndola en una vivienda de transición para mujeres que abandonan relaciones abusivas. La ironía no se nos escapó a ninguno de nosotros, pero se sentía como el tipo correcto de justicia. En cuanto a papá, sinceramente no sabía cómo estaba. No teníamos contacto, y no tenía planes de cambiar eso. Elena de vez en cuando escuchaba noticias a través de conocidos comunes. Vivía en un pequeño apartamento, todavía en terapia, trabajando a tiempo parcial en una ferretería local. Si estaba cambiando genuinamente o simplemente fingiendo, era algo entre él y su conciencia. El desarrollo más sorprendente de mi nueva vida fue Ilaiche.
Lo conocí en la cafetería donde Elena y yo solíamos trabajar en las solicitudes de subvenciones para la organización sin fines de lucro. Era un maestro de tercer grado que venía todos los sábados por la mañana a corregir trabajos y planificar lecciones, pidiendo siempre lo mismo, café solo y un muffin de arándanos. Durante semanas, intercambiamos asentimientos educados y charlas triviales sobre el tiempo. Luego, un día, elogió el libro que estaba leyendo, unas memorias sobre trauma familiar y curación, y terminamos hablando durante 3 horas. Ilaiche era amable de una manera que no tenía nada que ver con la debilidad. Escuchaba sin intentar arreglar las cosas, hacía preguntas porque era genuinamente curioso y nunca me hizo sentir que necesitaba actuar o fingir ser otra persona. 6 meses después de que empezamos a salir, me preguntó sobre mi familia, y le conté toda la historia. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Siento que pasaras por eso, dijo finalmente. Pero estoy agradecido de que te llevara a convertirte en quien eres ahora. Fue exactamente lo correcto que decir. En una cálida tarde de domingo a finales de primavera, me encontré en la tumba de la abuela Evelyn por primera vez desde su funeral. Le llevé sus cartas, todas ellas, y las leí en voz alta bajo el roble que daba sombra a su lápida. Tenías razón en todo, le dije. Papá no era quien pretendía ser, pero también tenías razón en que yo era más fuerte de lo que creía. Un año después, se publicó mi libro de memorias. La hija que desapareció, una historia de familia, dinero y encontrar tu valor se convirtió en un éxito de ventas, no porque la historia fuera particularmente única, sino porque resonó con tantas personas que habían experimentado traiciones similares. La gira del libro fue surrealista, de pie en librerías de todo el país, hablando a audiencias sobre los peores y mejores momentos de mi vida. Pero cada evento me trajo nuevas conexiones, nuevas historias, nuevos recordatorios de que la curación era posible y el valor era contagioso. La última parada de la gira fue de vuelta a casa en el rincón del libro, donde había comenzado a reconstruir mi vida. Margaret me presentó a la audiencia abarrotada, muchos de los cuales me habían conocido cuando solo era la chica tranquila que colocaba libros y preparaba cafés con leche. Quiero terminar esta noche con algo que mi abuela me escribió, dije, mirando a los rostros familiares. A veces, desaparecer es la forma en que nos hacemos ver. Mientras firmaba libros después, me di cuenta de que la chica asustada e invisible que había dejado este pueblo hace 2 años se había ido de verdad. En su lugar había una mujer que conocía su valor, que usaba su voz, que había aprendido que la mejor venganza contra las personas que intentan disminuirte es brillar tan intensamente, que ya no puedan ignorarte. Esa noche, pasé en coche por la antigua casa Hawthorne. Se había transformado en algo hermoso. Luces cálidas en cada ventana, un parque infantil en el patio trasero, jardineras floreciendo con color. Un letrero junto a la puerta principal decía, Casa Evelyn, vivienda de transición para mujeres y niños. Aparqué al otro lado de la calle y observé a las familias moverse dentro. Mujeres que estaban empezando de nuevo, niños que estaban aprendiendo que los hogares podían ser espacios seguros. A mi abuela le habría encantado saber que su nombre estaba asociado con la curación en lugar del daño. Mientras conducía a casa, a la pequeña casa que compartía con Ilaiche, pasando por la oficina de la organización sin fines de lucro donde estábamos cambiando vidas un caso a la vez, pasando por la cafetería donde Elena y yo planeábamos nuestra próxima expansión, pensé en la nota que había dejado en la mesa de la cocina esa noche que desaparecí. No me encontraréis a menos que yo quiera que me encuentren. Lo había dicho como una amenaza entonces, una forma de mantener el control en una situación en la que me sentía impotente. Pero resultó ser algo completamente diferente, una promesa a mí misma de que nunca más sería alguien que pudiera perderse, ser ignorada o subestimada. Me había encontrado a mí misma, y nunca más iba a desaparecer. ¿Y si las personas que te criaron fueran las mismas que te roban el futuro? A veces desaparecer es la única forma de ser visto finalmente. Dale a me gusta y suscríbete para más historias de valor y transformación.